Queridos hermanos, bienvenidos a esta celebración hermosa, sin duda por su simbolismo litúrgico y por las verdades que evocamos en ella. Hoy toda nuestra prelatura, con todas sus parroquias, grupos e instituciones, con sus sacerdotes párrocos y demás colaboradores, ofrecemos este sacrificio al Señor. El Evangelio propio de esta misa nos sitúa en la sinagoga de Nazaret, donde Jesús declara: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción». Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Misa crismal, vamos a bendecir los aceites, consagraremos el Santo Crisma, pero hacemos memoria de la unción del Señor. Cristo es el ungido, Christos, Jesús ungido del Padre. Toda unción proviene de Cristo. Él es el origen de nuestra alegría y de nuestra misión. Por eso la Eucaristía es sacrificio de Cristo y nosotros participamos a través de la liturgia en este único sacrificio memorial del sacrificio de la cruz, cruentamente en esta liturgia incruenta. Pero también el ungido nos hace a nosotros ungidos. Por el sacerdocio común de los fieles, por nuestro bautismo, somos el pueblo de Dios. Cada vez que una familia trae a su bebé a recibir el bautismo, nos alegramos porque uno más pertenece al pueblo de Dios que anuncia su reino y que peregrinando anuncia la misión que Jesús nos encomendó. Hay alegría en el cielo, no solo cuando un pecador se convierte, sino cuando uno más, un niño, se incorpora a la vida eterna, a la salvación, a ese comienzo, don inmerecido de cada uno de nosotros, pero que empieza a surgir esa vida gratuita, esa vida maravillosa de la gracia en cada uno de nosotros. Pero en el caso de lo que hemos recibido, la unción en el orden sagrado, hoy los sacerdotes están llamados principalmente a ser ungidos para ungir. Ellos no son ungidos, ni tampoco el obispo, para sí mismo, sino para llevar esa unción a los demás, a los pobres, a los cautivos y a los que sufren. Uno de los signos de esta celebración será la renovación de las promesas sacerdotales. Los sacerdotes, cuando hemos sido ordenados ante el obispo, manifestábamos unas preguntas, unos compromisos, unas promesas, unas obligaciones sacerdotales. ¿Prometes? Sí, prometo. Sí, quiero, con la ayuda de Dios. Porque el mismo Señor que nos llama y nos consagra, por la unción nos habilita. Es justamente la fuerza de Dios, así como en el bautismo estamos llamados a proclamar el reino por su fuerza, también en el orden sagrado, tomando Dios nuestras voluntades, nuestras inteligencias, nuestras capacidades, pero totalmente infinitas y muchas veces débiles y erráticas,
Sin embargo, el Señor coloca el resto, coloca lo demás, coloca la santidad. Por eso somos instrumentos del Señor para actuar, instrumentos del Señor para servir. La extensión de la voluntad divina en el sacerdocio cristiano, en el sacerdote de Cristo. En el momento en que los sacerdotes renueven públicamente sus compromisos adquiridos el día de la ordenación, tenemos dos sentidos. Primero, volver al primer amor. Esta Eucaristía, junto con la del Jueves Santo, la institución del sacerdocio, institución de la Eucaristía, la entrega del precepto de la caridad, son momentos para todo el pueblo de Dios trascendentes y sobre todo para la vida de un sacerdote, mezclado entre el pueblo, sacado del pueblo, como dice la carta a los Hebreos, e inmerso en las realidades de este mundo, tanto en las eclesiales como en las más mundanas, en las políticas, sociales, económicas, con todos los aciertos y errores que tiene nuestra sociedad, y nosotros como integrantes. El sacerdote, en su oración personal y en la celebración de los sacramentos, adquiere una nueva identidad con Cristo. Él es el que, sacado del pueblo, intercede por el pueblo. A veces, gente sencilla nos dice: usted, Padre, que está más cerca de Dios, pídale por mí. Y uno podría decir: pero no, cerca estamos todos por el bautismo, todos somos hijos de Dios. La oración del Padre Nuestro nos hace comprender esta realidad. Ustedes, cuando oren, digan: Padre Nuestro. Sin embargo, el pueblo fiel tiene esa conciencia de sus sacerdotes, porque dedican no solamente su vida entregada toda por la renuncia a la familia, la renuncia de un proyecto común, familiar, muchas veces a la renuncia de proyectos estudiantiles, comerciales, profesionales, por el estudio de la filosofía, la teología, la relación con las sabidurías de este mundo. Están entregando su vida, pero no una vida solamente personal, sino la vida de su pueblo, la vida de su familia. Un párroco, un rector, un confesor, un capellán, está todos los días ofreciendo la Santa Misa por su pueblo, por los que conoce, por los que están entregados y conferidos a su cuidado pastoral, y a los que tampoco conoce, pero que está siempre dispuesto a ayudar cuando lo llamen, cuando lo requieran, cuando a través de su palabra y de su acción sacramental se haga presente Cristo en esa familia, en esa persona que necesita. Por eso, queridos sacerdotes, hoy es un día para volver al primer amor, a ese ardor inicial que todos sentimos al haber descubierto nuestra vocación, sea en la adolescencia, en la juventud, muchos de nuestro clero siendo niños y habiendo entrado al seminario menor para, a través de los estudios secundarios, ir profundizando esa vocación cristiana, juvenil, fresca, pero donde también el Señor iba manifestándose a un llamado más radical en la vida sacerdotal. También es momento de alegrarnos de ser servidores. La vida sacerdotal tiene sus desafíos y muchas veces sus dificultades. El año pasado
justamente me hacían una entrevista sobre la salud psicológica de los sacerdotes, su estado espiritual más profundo, algo que conmocionó en Italia, el suicidio de un sacerdote joven. Estas realidades que nos toca vivir en el mundo y en nuestro país. Ayer sorprendidos por actos de violencia en Santa Fe, en un pueblito como el nuestro, donde todos quedaron sorprendidos por la reacción de un adolescente. Y esto nos hace muchas veces en nuestra vida reflexionar dónde estamos, cómo estamos. Y muchas veces el sacerdote también está en tensión y tiene que orientar su corazón, su vida en Dios, en aquel que lo llamó, y en darse cuenta de que es servidor, que ha recibido un llamado para los demás. Y lógicamente que en ese servicio encuentra su plenitud y su alegría. Cuando vivimos junto a Dios en la gracia y en la misericordia, nuestro sacerdocio nos va plenificando, nos va haciendo ser hombres más íntegros, más sinceros, más fraternos, más misericordiosos. Cuando estas cosas, estas características fallan, el pueblo y nosotros mismos nos damos cuenta que estamos desorientados. Podríamos decir que nuestra vida no está centrada en Jesús, el ungido del Padre. Pero también renovar las promesas sacramentales, presbiterales, es una llamada a esta santidad personal, a fortalecer los vínculos dentro del presbiterio de Cafayate y en la persona del obispo. Papa Benedicto, en la homilía de la elección del futuro Papa ante la muerte de San Juan Pablo II como pontífice, decía comentando comentando el Evangelio según San Juan en el capítulo 15, versículo 15. Yo no los llamo siervos, sino que los he llamado amigos. Muchas veces nos sentimos, y es la verdad, siervos inútiles. Y sin embargo el Señor nos llama amigos, nos hace amigos suyos, nos da su amistad. El Señor define la amistad de dos modos. No existen secretos entre amigos. Cristo nos dice todo lo que escucha del Padre, nos da toda su confianza y con la confianza también el conocimiento. Nos revela su rostro, su corazón. Nos muestra su ternura por nosotros, su amor apasionado que llega hasta la locura de la cruz. Confía en nosotros, nos da el poder de hablar con su yo. Esto es mi cuerpo, yo te absuelvo. Nos encomienda su cuerpo, la Iglesia. Encomienda a nuestras mentes débiles, a nuestras manos débiles, su verdad, el misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El misterio de Dios que tanto amó al mundo que le dio a su Hijo único. Nos ha hecho amigos suyos y nosotros, ¿cómo respondemos? Bendeciremos los santos óleos, consagraremos el santo crisma. 3 óleos usamos en la iglesia. Hoy veremos acercarse las distintas jarras con aceite virgen. El óleo de los enfermos, que será signo de la bondad divina que sana
y consuela en el dolor. El óleo de los catecúmenos, que es la fuerza para quienes se preparan para el bautismo. El santo crisma, que será utilizado en el bautismo, en la confirmación, en la ordenación de los sacerdotes y en la consagración episcopal. El santo crisma, a través de su unción, simboliza la plenitud de la gracia del Espíritu Santo. Hoy cada uno de nuestros párrocos y sus comunidades parroquiales llevarán estos nuevos óleos para este año, para extender durante todo este año la acción sacramental en los sacramentos. Cada vez que seamos confirmados o participemos de los sacramentos de nuestras familias y amigos, recordemos este día, esta noche santa, esta misa crismal, donde todos nos hemos reunido para rezar. Y esto es justamente el último sentido que hoy hago referencia. Somos el pueblo de Dios. Qué hermoso que en la catedral estemos juntos, no una misa intimista del obispo con sus sacerdotes, sino que nos reconozcamos pueblo, que las consagradas y consagrados, que las religiosas, que los laicos, manifestados a través de sus distintos carismas y dones, asociaciones, movimientos, en sus distintas edades, niños, jóvenes, adultos, matrimonios, viudos, célibes, nos acerquemos al altar del Señor, porque justamente somos ungidos, decíamos, somos todos sacerdotes por el bautismo. Somos el pueblo de Dios, como decía justamente el libro del Apocalipsis. Él nos amó y nos purificó de nuestros pecados por medio de su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Nosotros con nuestras vidas ofrecemos esta gloria a Dios. Somos de Dios, a Él pertenecemos, hacia Él peregrinamos. Somos este pueblo sacerdotal que participamos del sacerdocio de Cristo y siendo un pueblo de esperanza. En medio de tantas dificultades, de discordias, de incomprensiones, en medio de la guerra que nuestro mundo vive y que nos tiene perplejos y preocupados, angustiados por los que sufren directamente el horror, pero como todo en el mundo se va desequilibrando al no existir la paz. Por eso, queridos hermanos, como sacerdotes debemos orar, debemos interceder, tenemos que ser mediadores de Dios. No nos cansemos de buscar un tiempo de reflexión, de la lectura de la palabra de Dios, de la adoración eucarística, del rosario y del Vía Crucis, de la procesión, cada uno a través de las distintas experiencias orantes que la Iglesia nos enseña a encontrarnos con el Dios vivo dentro de nuestro corazón. Pero también, queridos hermanos, como lo haré en breves minutos, los exhorto a rezar siempre por sus pastores. Ustedes deben acompañar y sostener a sus sacerdotes con la oración, con su cariño, con su solidaridad.
para que sus sacerdotes sean auténticos pastores, entregados al pueblo de Dios y siempre reflejen la misericordia del Padre. Amén.